Muchos científicos creen que este mundo terminará con un desastre ecológico. Otros estiman que grandes epidemias acabarán con la población mundial, e incluso hay otros científicos que creen en la posibilidad de un desastre nuclear. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Acaso guarda silencio la Escritura en cuanto al fin del mundo? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Bor en la interesante disertación titulada ¿Se acerca el fin del mundo? Padre Celestial, te damos gracias porque este día hemos sentido tu bendición. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros y gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos saber exactamente a dónde estamos en la historia y que este mundo está acercándose a su fin y que Cristo pronto vendrá. Ayúdanos esta noche a entender este glorioso tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo esta noche al libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26, y también vamos a leer el versículo 28. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26 y el versículo 28. Está hablando aquí de la creación del hombre y dice lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora viene la palabra clave que quiero que notemos. Y señoree, ya hemos hablado de esa palabra, significa gobierne, reine. Señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y ahora noten el versículo 28. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla. La palabra sojuzgadla significa sometedla. Y luego dice, y señoread, ahí está la palabra otra vez, señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Según estos versículos, Dios colocó a Adán y Eva en este mundo para que fueran reyes y señores del planeta. Ahora quiero que vayamos a Lucas el capítulo 4 para notar que hubo un cambio en ese plan que tenía Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, entregaron su dominio, entregaron su gobierno, su reinado a otro poder. Note lo que dice Lucas 4 y vamos a empezar leyendo en el versículo 5. Lucas 4 y el versículo 5. Jesús está en el monte de la tentación y el diablo ahora le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Y quiero que noten lo que dice en el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó? Adán. Adán y Eva le entregaron el reino, el dominio, el señorío a Satanás. Y luego dice en el versículo 7, pues si tú adorares delante de mí serán todos tuyos. Lo que el diablo le está diciendo a Jesús es, mira, tú sabes que para recuperar el dominio del mundo tú vas a tener que morir. Para tú devolverle el dominio al hombre, tú tienes que morir. Porque solamente si tú pagas por los pecados de ellos, ellos pueden recuperar otra vez el dominio. Pero lo que el diablo le dice a Jesús es, yo te doy un camino más fácil. Tú no tienes que ir a la cruz, tú no tienes que ir a Jerusalén para que te maltraten, tú no tienes que llevar la corona de espinas, no tienes que permitir que te golpeen en la espalda, que te abofeteen, que te den patadas, que te escupan en el rostro. Tú te puedes ahorrar todo eso, dice. Lo único que tú tienes que hacer es arrodillarte y adorarme y todos los reinos del mundo serán tuyos. Ahora fíjense qué cambio se ha realizado. El hombre tenía dominio al comienzo y Satanás le quitó el dominio.
Ahora, quiero enfatizar de que Satanás no tenía derecho legítimo a ese dominio. Dios todavía era el gobernante legítimo sobre Adán y Eva, es decir, Dios todavía tenía dominio sobre el planeta. Pero Satanás le quitó el dominio al hombre y le decía a Dios, mira, yo vencí al hombre, al que tú pusiste como rey, yo lo vencí, por lo tanto este planeta es mío. Así que Dios tuvo que mandar a Jesús para lidiar con Satanás, para vencer a Satanás, para quitarle a Satanás lo que le había quitado al hombre, para luego entonces devolvérselo al hombre. Ahora la pregunta es, ¿con qué acto le quitó Jesús el dominio sobre este mundo a Satanás, el señorío de Satanás sobre este mundo? Vamos a Juan, el capítulo 12. Juan, el capítulo 12, y vamos a ver qué acción de Jesús le quita el dominio a Satanás. Juan 12, y vamos a leer empezando en el versículo 31. Aquí está hablando Jesús, está casi a punto de morir, está en la última semana de su vida en este planeta antes de su muerte. Dice en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe, en inglés usa la palabra ruler, que es una buena traducción, el gobernante. Ahora, el príncipe o el gobernante de este mundo será echado fuera. Es decir, se le va a quitar, ¿qué cosa? El dominio. ¿Y qué acto le quita el dominio? Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces la muerte de Cristo por los pecados de la raza humana le quitan el dominio a Satanás. No obstante, desde el mismo comienzo, cuando Adán y Eva perdieron el dominio, Satanás ha querido controlar los eventos históricos de este mundo, ha querido controlar los reinos de este mundo para tener dominio no solo sobre el planeta, sino sobre los habitantes del planeta. Y esta noche vamos a estudiar una de las más grandes profecías de la Sagrada Escritura, la profecía de Daniel, el capítulo 2. Y vamos a ver que en este capítulo lo que se está relatando es la batalla por el dominio del mundo. Y esa es la batalla desde el mismo comienzo. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que va a haber una guerra o una batalla en el curso histórico por el dominio del mundo, entre Cristo y Satanás, y los seguidores de Cristo y los seguidores de Satanás. Y esto es lo que relata Daniel 2. Por favor, vayan conmigo a Daniel, el capítulo 2, y vamos a analizar esta historia tan interesante. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu y su sueño se huyó de él. Es decir, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Pero el problema es que cuando se despierta no recuerda el sueño. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido un sueño donde cuando se despiertan saben que han soñado pero no se acuerdan qué? ¿Han tenido esa experiencia? Bueno, esa es la experiencia de Nabucodonosor, solo que hay una diferencia. Nuestros sueños generalmente vienen porque comimos mucha pizza la noche anterior. Pero ese es un sueño profético. Este es un sueño dado por el Espíritu Santo a Nabucodonosor. Ahora, lo interesante es preguntar, ¿por qué razón es que Dios le dio el sueño a Nabucodonosor? ¿Por qué le dio este sueño de repente? ¿Saben por qué razón? Noten lo que dice Daniel 2 y el versículo 29. Aquí cuando Daniel empieza a hablar con el rey, le dice, tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Qué estaba pensando Nabucodonosor cuando se acostó a dormir? ¿Qué iba a hacer en lo qué? En lo porvenir. ¿Sabía Dios qué era lo que estaba pensando Nabucodonosor? ¿Que estaba pensando en cuanto al futuro de su reino, a lo que iba a suceder en el futuro? Claro que sí. Entonces pregunto, ¿puede Dios leer los pensamientos del ser humano? Aquí dice que sí. Porque dice, tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y luego dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios sabía lo que estaba pensando. Pero ahora lo interesante es que cuando Nabucodonosor se despierta, Dios le dice, olvídate del sueño. ¿Por qué le va a dar Dios un sueño y luego le dice, olvídate del sueño? Hay una razón muy importante. Dios sabía que el rey iba a llamar a los magos, los astrólogos, los adivinos,
los encantadores, para que le dijeran al rey el sueño. Y Dios sabía que cuando Nabucodonosor llamara a estas personas, ellos no iban a poder decirle al rey el sueño. Y de esa manera, la religión falsa de todos estos astrólogos, magos, adivinos, se iba a desenmascarar. Y así sucesivamente fue. Dice la Biblia que Nabucodonosor, noten el versículo 2, mandó el rey Nabucodonosor a llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Los magos son los que usan la magia para tratar de determinar el futuro. Los astrólogos son los que creen que pueden leer el destino en las estrellas. Los encantadores son, en inglés, la palabra sorcerer, que es una palabra que cree que puede crear la realidad por la proyección de la mente. De eso hablamos un poquito anoche. Es decir, son personas que creen que tienen control sobre lo sobrenatural para leer, ya sea en las estrellas, en la bola de cristal, en la palma de la mano, sea lo que sea, el destino o el futuro. ¿Ustedes creen que una persona puede saber lo que va a pasar en el futuro leyendo el horóscopo? ¿Creen ustedes que una persona puede saber a ciencia cierta lo que va a pasar en el futuro leyendo la palma de la mano? ¿Creen ustedes que viendo a una persona que lee la bola de cristal van a poder ustedes saber lo que va a pasar en el futuro? Si usted cree eso, sería bueno que leyéramos un poco más de Daniel 2. Porque cuando el rey llama a estos charlatanes, resulta que ellos no le pueden decir al rey el sueño. Ahora fíjense, el rey les dice, no solamente quiero que me digan lo que significa el sueño, sino que me digan el sueño. ¡Ay, se complicó la cosa! Porque si el rey le dice el sueño, ellos pueden inventar una interpretación. Pero decirle al rey lo que estaba pensando es otra cosa. Ahora, yo pregunto, ¿el diablo puede leer los pensamientos? En esta historia tenemos una evidencia clara de que el diablo no puede leer los pensamientos. Porque yo me imagino que el diablo estaba muriéndose por saber cuál era el sueño para contárselo a estos charlatanes. Pero no pudo. Es decir, nos está diciendo este capítulo que ¿quién está en control? Dios sabe lo que el rey está pensando. Dios le dice, olvida el sueño. Dios desenmascara a todos estos charlatanes. Pero ahora el diablo dice, yo me salgo con la mía ahora. Así que tú me desenmascaraste a mis magos, ahora entonces le dice al rey Nabucodonosor, mátalos a todos. ¿Y quiénes estaban entre esos todos? ¿Ustedes creen que el diablo quería deshacerse de Daniel y sus compañeros? Lean nada más el capítulo 1 y vean que habían sido muy fieles a Dios. No habían comido de la comida del rey, ni bebido de su vino. De eso vamos a hablar en un tema futuro, sobre la salud. Habían rehusado hacer eso. Y por lo tanto el diablo dice, no me conviene que estos estén aquí. No me conviene. Estos van a ser un problema más adelante. Así que el diablo dice, bueno, tú me desenmascaraste a mi gente, entonces ahora lo que voy a hacer es matarte a Daniel y sus tres amigos. Y Dios le dice, no va a ser así. Antes lo que va a suceder es que a través del decreto de muerte que tú des, yo voy a hacer a Daniel el hombre más famoso de todo el reino. Y así es. Ahora yo quiero que ustedes noten lo que está pasando aquí. La historia es un juego y contrajuego. Quiero que nos imaginemos la historia como una tabla de ajedrez. ¿Cuántos de ustedes han jugado alguna vez ajedrez? Chess, ajedrez. Algunos. Levanten la mano otra vez. Yo quiero saber quién es la gente bien inteligente aquí, para hablar con ustedes después. Yo no sé jugar ese juego. Me confunde. Para mí el juego tiene que ser moviéndose siempre para adelante. Pero eso, para el lado, a todas partes puede uno mover esas fichas. Es un juego complejo. Pero imaginémonos que la historia, que los eventos históricos son las fichas del juego de ajedrez. Y en un lado de la mesa está Satanás y el otro lado de la mesa está Cristo. Y cada movida es un evento histórico. Lo que le dice Cristo a Satanás, le dice, juega tú. Satanás dice, está bien, y juega. Jesús le dice, ¿ya terminaste? Sí, ahora me toca a mí. Y entonces juega Cristo, el diablo. ¡Y vaya! Dice el diablo. Yo no sabía que él iba a hacer esa jugada. Dice, ¿ahora qué hago yo? Dice, bueno, aquí está una jugada buena, se juega. Jesús le dice, ¿ya terminaste? Sí, por ahora sí. Y Jesús, dice, ¿cómo? No me imaginé que iba a jugar así. Ahora,
¿Saben ustedes que no hay ninguna posibilidad de que Cristo pierda en el movimiento histórico? Y les voy a explicar por qué razón. Porque el diablo está luchando con una gran desventaja. La Biblia nos dice en Isaías 46, 9 y 10 que el Señor Jesucristo, que Dios conoce el fin desde el principio. Es decir, Jesús conoce todos los eventos históricos antes que sucedan. Sabe todo lo que va a pasar antes que suceda. El problema con el diablo es que él tiene que adivinar lo que va a suceder. Y cuando uno tiene que adivinar, tiene problemas. ¿Cómo le gustaría a usted jugar un juego de ajedrez con una persona si usted supiera ya todas las movidas que va a hacer esa persona? ¿Sería un juego? No sería ningún juego, porque si usted sabe todas las formas que va a mover esa persona, ya usted sabe cómo contrarrestar cómo va a jugar esa persona, y así es la historia. Ya de antemano Jesús sabe todo lo que va a hacer Satanás, así que no hay forma en que Satanás pueda ganar. Satanás está perdido en el curso de la historia. Ultimadamente, según Daniel 2, Dios tomará el dominio, el poder y la gloria y establecerá un reino que nunca caerá, nunca se corromperá. Ahora volvamos otra vez aquí a Daniel 2 y vamos a notar el versículo 11. Cuando el rey llama a los magos, astrólogos y adivinos, el rey les dice, díganme el sueño. Y ellos dicen, bueno, rey, ningún rey jamás ha pedido que se le diga un sueño. Interpretación sí, pero un sueño no. Eso no es justo. Y noten la queja que proponen en el versículo 11. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular. Lo que tú estás pidiendo es singular, es único en su género. Y ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ahora fíjense qué concepto de Dios tienen estas personas. Estos charlatanes están diciendo que los dioses están por allá en otra esfera y a ellos no les interesa lo que pasa aquí con la gente que está en la carne. Ellos no están interesados en lo que está pasando aquí en la historia. Ellos se sientan allá y contemplan y se gozan nada más en mirar lo que está pasando en la tierra. Ahora, noten nuevamente la expresión. La expresión dice, en el versículo 11 nuevamente, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ahora, ¿qué contraste con el Dios de la Biblia? En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y moró entre nosotros. El Dios de la Biblia es un Dios no que se oculta, sino un Dios que se revela. Dice la Biblia que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós el capítulo 3 y el versículo 7. Así que Dios le revela a Daniel el sueño y el significado del sueño. Y entonces viene Daniel ante el rey, y quiero que noten lo que dice Daniel en el versículo 29. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el rey y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio no por sabiduría que en mí haya más que todos los vivientes. ¿Era humilde Daniel? Llega Daniel y le dice al rey, no te preocupes, rey, yo te lo interpreto. Yo te digo el sueño, rey. Es que tú no cuentas con mi astucia. ¿Es eso lo que dice? No. Dice, y a mí ha sido revelado este misterio no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendiese los pensamientos de tu corazón. Dios sabe lo que tú estés pensando, rey. Y Dios quiere que tú tengas una respuesta a tus pensamientos. Versículo 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Y ustedes tienen allí una hoja que se repartió. Generalmente no repartimos las hojas al comienzo, pero yo quiero que ustedes me sigan en sus mentes. Dice en el versículo 31, tú, oh rey, veías, he aquí una grande imagen, una estatua. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, muy bien, sus piernas de hierro,
sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, quiero que ustedes visualicen esto. Una grande estatua, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro. Y luego sucede un tremendo evento. Note lo que dice en el versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Vamos a hablar más adelante de qué significa eso, no con mano. La cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Noten a dónde pega la piedra. ¿A dónde? ¿En la cabeza? ¿En el pecho? ¿En el vientre? ¿En las piernas o en los pies? En los pies. Eso es muy importante. Y luego dice, los desmenuzó, versículo 35. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento, nunca más se les halló lugar, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Ahora, hay algunos aspectos muy interesantes en cuanto a estos metales. ¿Han notado ustedes el orden de los metales? ¿En qué orden están? El metal más precioso está ¿dónde? En la cabeza. Y el que le sigue en preciosura está ¿dónde? En el pecho. Y luego, ¿qué le sigue a la plata? El bronce en valor, ¿verdad? Y luego llega a las piernas y son de hierro, menos valor. Y cuando uno llega a los pies, ni hierro puro hay, es hierro mezclado con barro. ¿Qué está diciendo Dios? Porque Él está describiendo aquí el desarrollo de la historia. Está hablando del curso histórico, de la lucha entre las naciones por el dominio sobre el mundo, y Satanás detrás de ellas, luchando para ganar el dominio del mundo. ¿Qué está diciendo Dios? Que la historia se va a poner mejor y mejor, y algún día vamos a tener en este mundo una edad de oro creada por los hombres. Si ese fuera el caso, Dios hubiera colocado la estatua con la cabeza para abajo. O tal vez lo que hubiera hecho sería colocar el hierro y el barro en la cabeza, el hierro en el pecho y los brazos, ¿verdad? Y sucesivamente. Pero lo que está diciendo Dios es que la historia va a ir de mal en peor, hasta que la única esperanza de la raza humana va a ser en un evento glorioso y sobrenatural que viene desde afuera de la historia para arreglar todo ese desorden que tenemos nosotros en este mundo. Ahora yo quiero que ustedes noten un principio muy importante aquí, y es que tenemos aquí una descripción de la historia desde los días de Nabucodonosor hasta que Cristo establece a su reino eterno, sin interrupción. Ahora déjenme decirles que hay tres diferentes escuelas o tres diferentes formas de interpretar las profecías. Una de las formas de interpretar las profecías es lo que se conoce como preterismo. Es la idea de que la mayoría de las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron por allá en el pasado, en el año 165 a.C., con un personaje llamado Antíoco Epífanes, y Apocalipsis con los emperadores romanos. Es decir, las profecías bíblicas en su vasta mayoría ya se cumplieron en el lejano pasado, es preterismo. Pero hay otra idea que se llama futurismo, que es la idea de que las profecías bíblicas en su vasta mayoría todavía no se han cumplido, se van a cumplir en el futuro, en un tiempo que se conoce como la tribulación. Pero hay una tercera escuela de interpretación profética que yo creo que es la correcta, y tenemos un ejemplo clásico aquí en Daniel 2 de ese método de interpretación. Ese método de interpretación dice que la profecía empieza a cumplirse en el día cuando escribió el profeta. Luego, sucesivamente, evento tras evento, se va cumpliendo, hasta que llega al clímax de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este método de interpretar las profecías? Sencillamente que usted puede saber exactamente a dónde estamos en la historia a cada momento. Si usted dice que todos se cumplieron en el pasado, ¿eso de qué me sirve a mí? Hoy, en el siglo XX. Si usted dice que todo eso es para el futuro, la tribulación por allá lejos, ¿eso de qué me sirve a mí? Y además, ¿cuándo voy a saber yo cuándo empiezan a cumplirse esas profecías?
Pero la ventaja de estudiar Daniel 2 desde esta perspectiva y todas las profecías es que la profecía empieza en los días de Daniel, sigue avanzando sin interrupción en el curso de la historia y llega a su clímax. Podemos saber exactamente dónde estamos en el desarrollo de la historia. Me gusta compararlo con un río. El problema con los preteristas es que ellos nada más ven a dónde comienza el río. Los futuristas no ven sino a dónde desemboca el río, mientras que los historicistas ven a dónde comienza el río, ven cómo fluye y ven a dónde termina. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Todas las profecías de la Biblia son historicistas, es decir, empezaron a cumplirse en los días del profeta, cuando él escribió, se cumplen sucesivamente y llegan a su clímax en la segunda venida de Jesús, cuando él establece su reino eterno. Ahora vamos a ver la interpretación de este sueño. Vamos a Daniel, el capítulo 2, porque hasta ahora hemos visto el sueño. Ahora vamos a ver la interpretación, la explicación del sueño. Noten lo que dice en el versículo 37, versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. ¿Por qué era rey Nabucodonosor? Porque tenía mejores ejércitos, porque era más inteligente, porque tenía más poder, porque tenía más carisma. ¿Por eso era rey? Eso no dice aquí. Aquí Dios le dice, tú, a través de Daniel, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear, note la palabra, enseñorear sobre todo ello. ¿Por qué era Nabucodonosor rey? Porque Dios lo puso allí. Ahora vamos al versículo 21 un momento. Dice, en cuanto a Dios, versículo 21, y Él, es decir, Dios, es el que muda los tiempos y las oportunidades. ¿Quién es el único que puede mudar los tiempos? O cambiar los tiempos. Ahora vamos a ver mañana en la noche que hay un cuerno pequeño que dice que puede cambiar los tiempos y la ley. Ahora, si aquí dice que solamente Dios puede cambiar los tiempos, y hay un cuerno pequeño que dice que puede cambiar los tiempos, debe ser que el cuerno pequeño profesa ser ¿quién? Profesa ser Dios en la tierra. Así que dice, Él es el que muda los tiempos, Dios es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes. ¿Quién tiene dominio en este mundo? Absoluto. Dios y solo Dios. Porque Dios es el que quita reyes y pone reyes. ¿Ustedes creen que hoy en día todavía Dios quita reyes y pone reyes? ¿Por qué Bill Clinton es presidente de los Estados Unidos? Porque tuvo una mejor campaña. Porque le dieron más votos. Con todos los problemas que él ha tenido en su presidencia, con todos los rumores que andan por allí, y sin embargo ganó. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios está guiando la historia. Él sabe quién necesita estar y cuándo. Y voy a compartir con ustedes el miércoles en la noche la razón por la cual yo creo que Él está allí ahora. Dios tiene un plan. Dios lo ha colocado allí con un propósito. Y a algunos no nos gusta eso, y decimos, a mí no me gusta él, o no me gusta aquel gobernante. Bueno, el hecho es de que Dios está guiando la historia. Y déjenme decirles algo, que si Dios puede guiar algo tan complicado como la historia, Él no va a tener ningún problema en guiar la vida de usted si usted se la entrega en sus manos. ¿Ustedes creen que es mucho más complicado guiar la historia y conducir todos los eventos históricos y llevarlos hasta el fin que Dios quiere, que solamente encargarse de mi vida? Mucho más complejo. Y si Dios puede dirigir la historia de acuerdo a su plan, Él puede dirigir también mi vida de acuerdo a su plan. Pero tengo que darle mi vida y decirle, toma mi vida, yo voy a hacer lo que tú quieras, voy a hacer tu voluntad, no la voluntad mía. Ahora volvamos otra vez aquí a Daniel, el capítulo 2 y el versículo 38, la última parte dice, tú eres aquella cabeza de oro
¿Quién es la cabeza de oro? El rey Nabucodonosor. Pero el rey Nabucodonosor es el rey ¿de qué? De Babilonia. Cuando dice tú eres la cabeza de oro, está hablando de no solo el rey, sino de su reino. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el siguiente versículo dice, y después de ti se levantará otro reino. Tú eres la cabeza de oro y después de tu reino se va a levantar otro reino. La cabeza de oro entonces representa ¿cuál poder? Babilonia. Y ustedes pueden ver en su hoja que Babilonia gobernó desde el año 605 hasta el año 539 a.C. ¿Pero iba a caer Babilonia? ¿Iba a perder su dominio? Claro que sí. Nota lo que dice nuevamente en el capítulo 2 y el versículo 39. Después de ti se levantará otro ¿qué? Otro reino menor que tú. Noten. ¿Otro reino qué? ¿La plata es menor que el oro? ¿Van deteriorando y desintegrándose los reinos al pasar el tiempo? Claro que sí. ¿Y saben algo? Muchos hoy en día creen en la teoría de la evolución. Dicen, no, si el mundo va mejorando todos los días, estamos mudándonos hacia un nuevo orden mundial, una era de oro en el mundo. ¿Saben ustedes que la idea de la evolución social se basa sobre la idea de la evolución biológica? Ustedes miran en los libros de biología y van a encontrar que ellos dicen que hablan del hombre antiguo como primitivo. Ese era primitivo. El hombre prehistórico, ¿ves? Medio incivilizado. Andaba por ahí medio mal vestido, viviendo en cuevas y cargando hachas de piedra, matando dinosaurios. Y ni siquiera se paraba recto, caminaba como un mono. Ese es el concepto. Mientras más atrás, más imperfecto todo, más feo, más subdesarrollado. Pero nosotros hoy somos los iluminados. Nosotros hoy somos los civilizados. Ese es el concepto. Es decir, el concepto de la evolución biológica, la idea de que nosotros descendemos de tipos de vida simples, inferiores, y entonces ahora nos hemos ido desarrollando y nos hemos puesto rectos y estamos bien desarrollados biológicamente. Es la base para la idea de que la sociedad una vez también era primitiva y está avanzando y mejorando todos los días. Pero Daniel 2 nos dice que la historia no va a ir de mal en mejor, sino que va a ir de mejor en peor. Por eso los metales disminuyen en valor. Así que dice, se levantará un reino, otro reino menor que tú. ¿Cuál reino fue el que conquistó a Babilonia? Medo-Persia. Y Medo-Persia gobernó desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Y luego dice, y otro tercer ¿qué? Otro tercer reino de bronce, el cual se enseñoreará de toda la tierra. ¿Y cuál fue el reino que sucedió a los medo-persas? Grecia, que gobernó desde el año 331 hasta el año 168 a.C. Ahora mi pregunta es esta: ¿empieza esa profecía a cumplirse en los días cuando escribió el profeta? ¿Con el reino que estaba gobernando en ese tiempo? ¿Continúa sin interrupción de ahí en adelante? ¿O es que se levanta Babilonia, cae Babilonia, pasan 400 años y luego Medo-Persia? Hay un paréntesis entre cada reino. No hay ningún paréntesis. Cae Babilonia, se levanta Medo-Persia. Cae Medo-Persia, se levanta Grecia. Cae Grecia, se levanta Roma. Sin interrupción. Entonces, ¿podemos saber nosotros a dónde estamos en esta profecía ahora mismo? Claro que sí. Eso es lo lindo de interpretar las profecías desde esta perspectiva. Podemos saber exactamente dónde estamos. Y créanme, estamos en los deditos de los pies. En un momento vamos a ir a eso. Noten el versículo 40. Dice, y el reino cuarto será fuerte como ¿qué? Como hierro. Y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Ahora, ¿cuál es ese cuarto reino? Dice reino cuarto. ¿Qué reino conquistó a Grecia?
Pueden leerlo en cualquier libro de historia. Fue Roma, el Imperio Romano, que se conoce como el Imperio de Hierro, porque el hierro era usado por sus ejércitos, para sus armas, para sus lanzas, para sus espadas. Pisoteaban y desmenuzaban y destruían los ejércitos romanos, eran bárbaros. Así que se levanta Roma, y Roma gobierna desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Pero ahora quiero que notemos el versículo 41. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos. ¿Cuántos dedos son? ¿Cuántos dedos tienen dos pies normales? Y digo normales porque una vez yo dije, ¿cuántos dedos tienen dos pies? Y cuando salí alguien me dijo, depende. Y yo le dije, ¿depende de qué? Bueno, puede ser que le hayan cortado uno. Así que desde ese tiempo yo digo, ¿cuántos dedos tienen dos pies normales? ¿Tienen cuántos? 10. Ahora, note lo que dice. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. ¿Cuál reino? Ese cuarto reino romano iba a ser ¿qué? Dividido. ¿En cuántos reinos? 10. ¿Cuántos dedos son? 10. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. ¿Roma continúa en los pies? ¿Continúa Roma en los pies, sí o no? ¿Cómo sabemos eso? Porque el hierro de las piernas representa a Roma, y en los pies también hay hierro. Es decir, Roma continúa en los pies, pero continúa en un estado que dividido en 10 reinos. Ahora, esto es lo más extraordinario del mundo. ¿Cómo sabía Daniel 600 años antes de Cristo de que iba a gobernar Babilonia? Luego se iba a levantar Medo-Persia, luego se iba a levantar Grecia, luego se iba a levantar Roma, y luego Roma se iba a dividir en 10 reinos. ¿Cómo lo puede saber? Al menos que Dios conozca el fin desde el principio. No hay otra manera de explicarlo. Porque ¿saben lo que pasó con Roma? El Imperio Romano empezó a desintegrarse. Y vinieron unas tribus, lo que se conoce como las tribus bárbaras, vinieron del norte, extremo norte del imperio, y empezaron a invadir el Imperio Romano. Y cada una de estas tribus bárbaras tenía su propio idioma y su propia cultura y su propia religión. ¿Y sabe lo que hicieron? Vinieron estas tribus bárbaras y empezaron a dividirse lo que había sido el Imperio Romano, el territorio del Imperio Romano. En lo que es hoy Inglaterra e Irlanda se establecieron los anglosajones. En lo que hoy es Francia se establecieron los francos. En lo que es Italia se establecieron los lombardos. En Alemania los alemanes, y sucesivamente 10 reinos se establecieron, y esas naciones hoy que vemos en Europa son el fruto de esas naciones bárbaras que se establecieron allí. Y lo que pasó fue que antes de esto en Europa había un solo idioma, una religión y una cultura. Y lo que sucedió es, cuando vinieron estas tribus bárbaras, hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes culturas, y se formaron los diferentes países de Europa que tenemos hoy en día. ¡Qué profecía tan extraordinaria! Pero no termina allí. Noten que los pies tienen hierro. Es decir, es el mismo territorio, pero ahora el territorio ha sido ¿qué? Dividido en 10 reinos. Pero ahora quiero que noten que al hierro se le une un elemento extraño: barro. Noten lo que dice el versículo 41, muy importante. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido ¿de qué? Eso es importante. Ese no es cualquier barro. Ese es barro cocido de alfarero. Ahora yo pregunto, ¿cada metal de la estatua simboliza algo? ¿El oro representa algo? ¿La plata representa algo? ¿El bronce representa algo? ¿El hierro representa algo? Entonces pregunto, ¿será que el barro también representa algo? La pregunta clave es,
¿Qué es el barro que se mezcló con el hierro? Porque en los pies continúa el hierro, pero dividido en 10 dedos. Pero se le añade a eso otro elemento extraño que no parece cuadrar. ¿Quién sería suficientemente ridículo como para mezclar hierro y barro? Cuando usted hace eso, se debilita el hierro y también se debilita el barro. Es como mezclar aceite y agua. ¿Qué individuo en sus cabales mezcla aceite con agua? No se mezcla. Ahora, ¿el hierro y el barro se mezclan? No. Ahora, ¿qué representa el barro? Les voy a decir qué representa el barro. En Génesis 2:7 dice que Dios creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Y luego dice que cuando creó el cuerpo al hombre del polvo de la tierra, Dios alentó en ese cuerpo el espíritu de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. Es decir, el hombre en su composición física se compone de polvo y espíritu de vida. Ahora ustedes dicen, bueno, pero ¿qué tiene esto que ver con Daniel 2? Ahora déjenme decirles algo. Aunque dice en Génesis 2 que el hombre fue creado del polvo de la tierra, en realidad era polvo mojado. Era barro. ¿Cuántos de ustedes han tratado alguna vez? ¿Cuántos han intentado formar algo de polvo? ¿Qué pasa que cuando tratan de formar algo con polvo? No pueden. Pero dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Era lodo mojado. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Isaías 64 y el versículo 8. Isaías 64, 8. Y ya van a ver para dónde vamos. Isaías 64 y el versículo 8. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, lodo. Y tú el que nos formaste. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Dice entonces, nosotros lodo y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. Entonces, ¿de qué formó Dios el cuerpo del hombre? De lodo, y luego le dio a ese cuerpo su espíritu de vida o su respiración, y el hombre vivió. Ahora escuchen lo que voy a decir. En Daniel 2 no está hablando literalmente de la creación del cuerpo del hombre. Está hablando en términos simbólicos, porque cada uno de los metales simboliza algo, hasta la piedra simboliza algo también, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa espiritualmente el barro? Vamos a ir en un momentico a Jeremías 18, pero yo quiero explicarles qué representa para que cuando vayamos allá ya tengan claro en su mente lo que vamos a leer. La iglesia, según el Nuevo Testamento, es el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Dice en Colosenses 1:18, entre otros textos, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién formó el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién fue el que formó la iglesia? Jesús. Recuerden que Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre él, edificaré mi iglesia. ¿Quién fue el que formó la iglesia? Cristo formó la iglesia. Pero antes del día del Pentecostés, ¿qué problema tenía la iglesia? Era un cuerpo, pero no tenía ¿qué? Espíritu. ¿Pero qué hizo Dios en el día del Pentecostés? Metió en ese cuerpo que él formó su espíritu. Y la iglesia ahora se paró en sus pies y fue una entidad viva que fue y conquistó el mundo para Cristo. Es decir, lo que pasó originalmente, literalmente con el hombre, que Dios formó el cuerpo del hombre, literalmente con lodo, y luego le dio el aliento de vida, sucede también con el cuerpo espiritual de Jesús, que es la iglesia. Forma el cuerpo espiritual, digamos, del lodo espiritual, y en un momento les voy a comprobar esto bíblicamente, y luego le da a ese cuerpo espiritual, compuesto de lodo espiritual, le da su Espíritu Santo. Vamos a Jeremías 18. Y vamos a notar que el lodo lo usa Dios para representar a su pueblo, a su Israel. Noten Jeremías 18 y el versículo 1.
Jeremías 18:1 dice, la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. ¿De qué era el barro de Daniel 2? ¿Barro de qué? De alfarero. Dice, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Versículo 4. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. ¿Sabe lo que representa eso de que se quebró en la mano del alfarero? Representa el hecho de que el pueblo de Israel fue al cautiverio en Babilonia. De eso está hablando Jeremías. El profeta Jeremías en todo su libro está hablando de que va a venir el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y va a llevar cautivo al pueblo de Israel. Y en un momento lo vamos a ver en el contexto. Pero es decir, que cuando dice aquí, en el versículo 4, el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, significa que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Pero ahora noten lo que sigue diciendo. Y tornó e hizo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Dios tomó a Israel de cautiverio y lo volvió a traer otra vez a su tierra. Y ahora noten la aplicación, versículo 5, dice, entonces fue a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. Interesante, ¿verdad? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El barro de alfarero entonces representa al pueblo de Dios. Representa, ¿cuál es la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es su iglesia? El pueblo de Israel. ¿Cuál es su iglesia en el Nuevo Testamento? La iglesia de los apóstoles. 12 tribus, 12 apóstoles. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué representa el barro? El barro representa a la iglesia. ¿Me están siguiendo o no? ¿Me han seguido en lo que hemos dicho esta noche? Déjenme repasarlo. Dios formó un cuerpo de barro, literalmente, ese cuerpo de barro. Le dio el espíritu. Y como resultado, el cuerpo vivió. De la misma manera, espiritualmente, Dios, Cristo, estableció o creó el cuerpo de su iglesia. Y en el día de Pentecostés le dio su espíritu. Y la iglesia vivió. Israel, Dios dice, yo te formé como el alfarero, te quebraste cuando te fuiste al cautiverio, te volví a hacer de nuevo. No puedo hacer yo con ustedes, mi querido pueblo de Israel, como yo hice con la obra de barro en la rueda del alfarero. En otras palabras, en la Biblia el barro representa la iglesia. Entonces volvamos a los pies de la imagen. El hierro, es decir, el poder político de Roma va a seguir en los pies. Pero se va a añadir otro elemento foráneo, extraño, que no debe ir allí. Se va a unir, en otras palabras, con el poder político de Roma. ¿Qué cosa? La iglesia. ¿Fue eso lo que pasó? Cuando Roma se dividió en 10 reinos. Poco después de eso se levantó un poder religioso que llegó a gobernar sobre todo el Imperio Romano. Históricamente, ¿sí o no? Sí, por más de 1000 años, como vamos a ver mañana en la noche. Se levantó un poder que era político porque gobernaba en lo que había sido Roma, pero era también, ¿qué cosa? Una iglesia o religioso. Mezcló la iglesia con la religión. ¿Debe mezclarse la iglesia con la religión? Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y una vez cuando Jesús caminaba con los discípulos, habían algunas ciudades que no querían aceptar el mensaje de Jesús. Y los discípulos dicen, Señor, ¿quieres que llamemos fuego de la tierra para quemar a toda esa gente? Ve, vamos a usar el poder de la espada, obligar a la gente a aceptar tu reino. ¿Saben ustedes que siempre que la iglesia se ha unido con el Estado, crea o hipócritas o mártires? Y ustedes dicen, ¿cómo así? Bueno, hipócritas porque mucha gente, en vez de aceptar a Cristo,
lo que hacen es decir lo que hace la amalgama política religiosa por temor a perder sus vidas, pero no por convicción. Y mártires porque aquellos que se oponen a ese sistema son muertos, como veremos mañana en la noche. Entonces, al pie de la letra, tal como lo dice esta profecía, cuando Roma se dividió en 10 reinos, se le añadió otro elemento, el barro, y se formó una amalgama político-religiosa que dominó en Europa por más de 1200 años, como estudiaremos mañana en la noche. Qué profecía tan excepcional, ¿verdad? Ahora, volvamos a Daniel 2, porque tenemos la parte más emocionante, veamos lo mejor de último. ¿A dónde estamos nosotros hoy históricamente? ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos en las uñas de los pies. ¿La mayor parte de esta profecía se ha cumplido? ¿Tiene alguna duda de que se va a cumplir lo demás? Miren, hermanos y hermanas, visitas. Si exactamente como Dios lo dijo 600 años antes que naciera Jesús, si vino Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano se dividió en 10 y luego se unió la Iglesia con el Estado por más de 1000 años, ¿qué le hace a usted pensar que el último evento no se va a cumplir? Si Dios pudo predecir todo lo demás, ¿qué le hace pensar que no se va a cumplir lo último, que es lo más importante? El próximo gran evento de Daniel 2 es cuando la roca pega en los pies de la imagen. ¿Y qué representa esa roca? En 1 Corintios 10:4 nos dice que la piedra es Cristo. La roca es Cristo. Ahora quiero que vayamos a Daniel, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, es decir, en los días de los pies, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. ¿Quién es el que va a tener el último dominio sobre esta tierra? Cristo Jesús. Versículo 45, de manera que viste que del monte fue cortada una piedra, y no vamos a tomar tiempo para hablar de eso, pero el monte es el monte de Sión, el monte de Sión celestial, y la piedra es Cristo, que es cortada de ese monte y viene a tomar el dominio sobre la tierra. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque en 1 de Pedro, el capítulo 2, dice, he aquí yo pongo en Sión una piedra. ¿Y quién es esa piedra? Es decir, Cristo va a abandonar el cielo y va a venir y le va a quitar el dominio a todos estos reinos. Dice entonces, de manera que viste del monte que fue cortada una piedra no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el metal, el tiesto y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Ahora volvamos un momentico al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 34. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, ¿cómo? No con mano. ¿Qué significa eso? Una piedra cortada no con mano. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 11. ¿Ven ustedes que la Biblia misma se explica? La Biblia misma, cuando usted compara un versículo con otro, se explica. Noten, Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 11. Hebreos 9 y el versículo 11. Está hablando del santuario celestial que fue construido por Dios. Y dice allí, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces el mundo no se va a poner mejor y mejor desde adentro. Lo único que va a arreglar este mundo es la venida sobrenatural y milagrosa
de Cristo Jesús desde afuera de la historia para arreglar todo lo que Satanás y los reinos del mundo han arruinado y han dañado. Y yo anhelo ese día. ¿Anhelan ustedes ese día? ¿O están contenticos en este mundo? Oh, pero yo tengo un buen carro. ¿Tiene alas? Ah, yo tengo una buena casa. ¿Es de oro? Ah, pero yo hago viajes de turismo. ¿Van por todo el universo? Nada de lo que tenemos en este mundo se puede comparar con lo que vamos a tener allá. Ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado en la imaginación del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quieren ustedes estar en ese reino? Gloria a Dios.